Vamos a la palabra del Señor en el libro de Levíticos capítulo 14, en su versículo 39. Levíticos 14, versículo 39. Gloria al Señor. Le vamos a dar lectura a 2 versículos y ahí vamos a estar entrando en detalle. Amén. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Léalo conmigo en voz alta. Y al séptimo día volverá el sacerdote y le examinará. Y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Siéntese, por favor. Hoy vamos a estar hablando de algo muy espiritual y realmente a mí me apasiona hablar lo espiritual de la palabra. Amén, porque la palabra, la Biblia no es un libro común. La Biblia es la palabra de Dios y su naturaleza es espiritual, porque es un libro de vida y de espíritu. Voy a titular la reflexión de esta tarde: piedras de casas contaminadas de inmundicia. Piedras de casas contaminadas de inmundicia. Y esto va a estar muy interesante y muy edificativo para nosotros como iglesia. En esta tarde vamos a seguir mirando por la palabra lo que Dios reveló acerca de las casas que se contaminaban con la inmundicia de la lepra. Dios reveló muchos detalles que son figura de la realidad de la iglesia como casa de Dios. En este contexto, las casas que se mencionan y que se podían contaminar de inmundicia representan la iglesia como una casa espiritual de Dios. Y vamos a entrar a la explicación del versículo 39. Porque en esta revelación dijo Dios que las paredes de las casas o la pared de aquella casa también podían contaminarse de lepra. Le doy lectura y léalo conmigo. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. O sea, está hablando de la casa, en el contexto está hablando de la casa. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa. Algo muy importante, porque las paredes de la casa, escuche y aprenda, las paredes de la casa representan la unidad corporativa de la iglesia. Ponga eso en su espíritu. Las paredes de la casa que podían contaminarse de lepra, está hablando de la unidad corporativa de la iglesia, de nosotros todos los creyentes unificados y procesados en Cristo. Espiritualmente usted y yo como piedras formamos la pared de una casa edificada, levantada. Espiritualmente usted y yo unificados como piedras, hermanos, somos una pared y formamos la estructura del edificio que es la iglesia. Estoy hablando en términos completamente espirituales, ya que las paredes se forman, antiguamente las paredes se formaban de piedras, no existía el bloque, eran piedras, una con una, se armaban la estructura interna de una casa. Las paredes de la casa, escuche, es la obra del Espíritu Santo. Espiritualmente es el trabajo del Espíritu, edificando y unificando los creyentes en una sola estructura espiritual. Y la advertencia de Dios en este texto es que tenemos que cuidar
y evitar que el pecado no se extienda como una plaga de inmundicia, dañando la estructura interna de la iglesia. Eso es lo que Dios nos está hablando espiritualmente aquí. El sacerdote tenía que examinar la casa y ver que la plaga no se extendiera en las paredes de la casa, porque estarían dañando la estructura interna de esa casa. Ahora, esto que es una sombra, una figura, lo tenemos que entender de una manera espiritual, en la realidad del espíritu. Las paredes, que somos nosotros, tenemos que cuidar y evitar que el pecado no entre como una plaga de inmundicia y nos contamine. La situación, hermanos, según lo que está revelando Dios, es muy grave y peligrosa. Porque si en alguna casa, cualquier casa que se dañaba internamente sus paredes, la estructura interna de esa pared, escuche lo que estoy diciendo, la estructura interna de esa pared contaminada de inmundicia, de lepra, tenía que ser demolida, tenía que ser destruida por la inmundicia que estaba sobre la pared. Y eso afectaba lo interno de la pared. Y esta acción de que esa pared tenía que ser derrumbada, demolida, habla de perder fuerza. Prácticamente esa casa se debilitaba internamente al hacerle hueco a la pared. Y esto, a modo de figura, produce, o es lo que produce internamente, la inmundicia dentro de la iglesia. Dios nos está advirtiendo que cuando el pecado llena una casa de Dios, cuando el pecado como plaga de inmundicia contamina la iglesia, hermanos, hace que la iglesia se debilite internamente. Lo pecaminoso en una iglesia daña internamente su estructura. Y espiritualmente, hermanos, Dios le llama paredes de una casa a la unidad de todos los creyentes espiritualmente unidos. ¿Sí me estoy explicando entonces qué es lo que representan las paredes de la casa? Los creyentes unificados. Unificados y edificados. Ahora, un detalle poderoso que yo encontraba aquí es que solamente se dice que las paredes de la casa podían contaminarse. La casa es la iglesia. La pared son todos los creyentes que forman la iglesia, la estructura. Pero yo encontraba que solamente las paredes podían contaminarse. No se dice nada del cimiento, ya que las casas llevan un cimiento y encima del cimiento empiezan a levantarse las paredes. Pero no se dice nada de que el cimiento también se contaminara de lepra. ¿Por qué? Porque el cimiento de la casa, que es la iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, como el cimiento de la casa de Dios, como el fundamento de la iglesia, no puede ser tocado por el mal. Bendito sea Dios. El problema está en lo que sube, en lo que sigue después de él, en la edificación a partir de él. Y ahí entra el elemento humano, nosotros los creyentes. Ahora se menciona que las paredes, la estructura interna, sí se podían contaminar de lepra. Y repito, las paredes de la casa espiritualmente somos todos nosotros los creyentes edificados corporativamente, formando la iglesia como la casa de Dios. Entonces el peligro está en nosotros como paredes espirituales. Ahora mediten esto, porque la fuerza de una casa, ¿dónde está? En el cimiento, pero además está también
en sus muros. Por ejemplo, esta casa está preparada para un tercer piso, bien que soporta un tercer piso en toda su estructura completa. Y la fuerza de esta casa, ¿dónde está? En los muros. Por eso, mire, tenía varios muros. Aquí tenía uno que lo rompimos a puro marrazo. Aquí que tenía uno en medio. Amén. Y ahí estaba otro donde está ese fierro, otro muro, y también lo rompimos y metimos mejor el fierro porque estorbaba lo grueso del muro ahí. Entonces, hermanos, la fuerza de una casa está en sus muros, en sus paredes, castillos y columnas. Y todo ello habla de nosotros los creyentes, porque la mayoría de los creyentes unificados forman la pared. Y los líderes que también son creyentes forman también o son parte de la estructura interna y están en calidad de columnas. Y todos estamos expuestos a contaminarnos de lepra. Por eso es muy importante que todos nosotros los creyentes edificados y unificados en Cristo cuidemos la estructura interna de la casa de Dios, que es la iglesia, que no se nos pegue ningún tipo de pecado, ningún tipo de inmundicia, porque si la inmundicia entra a la iglesia como casa de Dios, perderá su fuerza, se debilitará. Cuando el pecado entra como plaga de inmundicia en una iglesia, la estructura interna formada por las paredes, por las columnas, puede corromperse, dañarse y debilitarse. Y eso les ha pasado a muchas congregaciones, hermanos. Por dejar entrar el pecado, la inmundicia, las iglesias como casa de Dios pierden fuerza, se debilitan. Lo más grave, porque viene lo más grave de este problema era lo que la inmundicia producía dentro de las paredes. Eso era lo más grave, y estaba revelado en el versículo 40. Lo más peligroso es que la inmundicia dañaba internamente las paredes, no solamente la superficie, ya que en las paredes, en la parte exterior, estaban las manchas verdes y rojizas, ¿se acuerdan? Pero en el interior de las paredes era lo peligroso. Leo el texto: entonces mandará el sacerdote, y mire lo grave, arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Repita conmigo: piedras. Ahí es una gran enseñanza. Lo trágico de la inmundicia cuando contamina una casa es la destrucción que produce. Mire, esa casa, sus paredes tenían que ser destruidas. Las paredes tenían que ser demolidas. Y de lo interior de la pared tenían que sacar aquellas piedras y arrancarlas. Y eso me habla de una triste y trágica realidad que tiene que ver con los creyentes. Aquí lo fuerte de la palabra, de la revelación de la palabra, y que te quiero señalar, es que mires por el espíritu, que usted pueda mirar por su espíritu humano lo que produce la inmundicia, el daño que ocasiona internamente la inmundicia a la iglesia como casa de Dios, dañando, echando a perder su estructura interna formada por los creyentes representados como piedras. Cuando una casa se contamina de lepra en sus paredes, el sacerdote tenía la orden de Dios de mandar arrancar las piedras contaminadas de la lepra en aquella pared.
Y hay dos cosas importantes aquí. Uno, repito, la pared es la unidad corporativa de todos los creyentes unificados espiritualmente. Las piedras que se mencionan aquí es la realidad espiritual e individual de cada creyente unido a Cristo, formando la iglesia como casa espiritual. O sea que nosotros estamos representados en las piedras. Usted y yo somos como piedras unidas, formando la estructura interna de la iglesia como casa de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado que la inmundicia no contamine nuestras vidas, porque seríamos piedras inmundas en una casa que se contaminó. Dios nos libre de eso. Dios nos guarde. Debes de saber que antiguamente las casas internamente en sus paredes estaban formadas por piedras. Eran piedras labradas, piedras procesadas, trabajadas, que encajaban perfectamente, embonaban una con otra. Así se formaban las paredes. Piedras completamente trabajadas, labradas, procesadas, y de esas piedras unificadas formaban una pared. Y qué bonito se miran las paredes de piedra. Si las ha visto, que todavía las adornan bien bonito, hermano, y se miran bien bonito la apariencia, porque todo lo que Dios edifica lo edifica con piedra. Es el material espiritual que Dios ocupa para edificar a la iglesia, y lo que es edificado con piedra permanece. En cambio, todo lo que el hombre edifica humanamente lo edifica con ladrillo. Por eso la torre de Babel se les vino abajo. Amén. Dios edifica con piedras. Aleluya. Ahora escuche y aprenda esto y póngale mucho, pero mucho discernimiento espiritual. Yo he seguido la huella de las piedras en toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y mire lo que yo he encontrado. Escuche por favor. En toda la revelación de la palabra de Dios, las piedras representan a los creyentes. En toda la extensión de la palabra, las piedras espiritualmente hablan de los creyentes. Repito, personalmente he seguido la huella en cada texto de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada vez que se mencionan las piedras, hermanos, y siempre he entendido por el Espíritu que donde se mencionan las piedras, siempre se refieren a personas, siempre se refieren a almas. Y en algunos casos, de una manera muy particular y específica, las piedras se refieren a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo se le compara como una piedra o como una roca. En este caso, las piedras que se podían contaminar de Levíticos 14:40, en este caso, esas piedras se refieren a los creyentes que están unidos, formando la estructura interna de la iglesia como una casa espiritual. Y voy a abrir un paréntesis para enseñarle y transmitirle por el Espíritu el significado espiritual de las piedras, porque aquí se habla de las piedras. Ahora escuche por favor. La primera mención de una piedra en la Biblia, escuche esto, porque la primera mención establece el fundamento de interpretación. Esa es una regla de hermenéutica. La primera mención de algo en la palabra establece el principio de interpretación. Y la primera mención de una piedra en la Biblia es una piedra que la ungieron con aceite. Y esa piedra ungida es una señal profética. Cuando se menciona por primera vez una piedra y que fue ungida con aceite, en el sueño que tuvo Jacob,
Esa piedra ungida, hermanos, es figura simbólica de Cristo, de la persona de Cristo. Él es la piedra angular de la edificación espiritual de la iglesia. Y la piedra del ángulo siempre era puesto en el cimiento de una casa. Por eso Cristo, como la piedra angular, es el fundamento de la iglesia, y esa piedra ungida que representa la persona de Cristo está en Génesis capítulo 28, versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Ahí está en Génesis capítulo 28, versículo 18. Entonces, ¿qué representan las piedras? Personas. Personas. Todas las piedras que se mencionan en el resto de los libros de la Biblia, después de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿quién se lo sabe de memoria? Hasta Apocalipsis. Todas las piedras que se mencionan en el resto de los libros de la Biblia, hermanos, representan la persona de los creyentes, edificados y unificados en una sola estructura, formando así las paredes de la casa de Dios, la iglesia. Por ello, en la palabra, a usted y a mí, así como está en Levíticos capítulo 14, bendito sea el nombre del Señor, 41, se nos compara como piedras. Pero también en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5, a los creyentes se nos compara como piedras espirituales, piedras vivas, y que estamos siendo edificados como una casa espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y esas piedras vivas forman espiritualmente la estructura interna de la iglesia, comparada simbólicamente como una pared. ¿Sí estamos aplicándole discernimiento a esto? Esto es entender la palabra con discernimiento, hermanos. Y le estoy hablando del significado espiritual de las piedras. Las últimas piedras que se mencionan en el libro de Apocalipsis son llamadas piedras preciosas. Piedras preciosas que fueron vivificadas. Piedras preciosas porque fueron transformadas por el Espíritu. Piedras preciosas porque serán glorificadas, almas, personas glorificadas eternamente con Dios. Piedras preciosas. Apocalipsis 21, 11. Mire cómo la totalidad de todas los creyentes comparados como una o como piedras preciosas. Mire la imagen, la figura que pudo ver el apóstol Juan, hablando de la iglesia. Dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahí están todos los creyentes unificados, transformados, glorificados. Miren la apariencia. Procesados, transformados por el Espíritu Santo y glorificados en Cristo, formando una sola estructura interna de la Nueva Jerusalén, la iglesia como casa y morada eterna de Dios. Ahí estamos todos los creyentes edificados, unificados, transformados y glorificados. Por ello, en la eternidad, la imagen de la iglesia gloriosa, la Nueva Jerusalén, la casa espiritual de Dios, es como una sola piedra, gloriosa, resplandeciente. Por ello, la exigencia es que como casa tengamos cuidado
de que no nos contaminemos de lepra, porque nos podemos perder de ese estado glorioso que nos espera, de ese estado glorioso que te espera a ti y a mí, si seguimos juntos, santos, limpios, en santidad, formando la estructura interna de la iglesia, hermanos, como piedras, formando las paredes. Y estoy hablando de cosas muy espirituales. Regresando a la revelación de Levítico 14, por eso el sacerdote tenía la orden de que se tenían que arrancar esas piedras, porque se habían llenado de inmundicia. Y en la revelación de Apocalipsis dice que en la nueva Jerusalén no entrará nada inmundo, no tendrá parte nada inmundo. En la estructura interna de la iglesia, como en la nueva Jerusalén, no habrá lugar para nada de inmundicia. Completamente, santidad total, santidad completa. Ahora, cuando la pared se llenaba de lepra, las piedras internas que formaban aquella pared también se contaminaban de plaga de inmundicia. ¿Y qué significa esto? Espiritualmente, cuando una iglesia se contamina de inmundicia en su estructura, los creyentes internamente también corren peligro de contaminarse de inmundicia. Y cuando esto sucede localmente en una iglesia, hay que tratar inmediatamente, pero inmediatamente hay que tratar personalmente con cada creyente que se contaminó de pecado dentro de la iglesia. Inmediatamente, hermanos, se tiene que tratar esa inmundicia que se presentó, esa mancha dentro de los creyentes. Se tiene que corregir aparte, como dice ahí. Y si es necesario, según el grado de corrupción, de contaminación, de maldad, se le tiene que suspender a ese creyente representado en esas piedras contaminadas. Se le tiene que suspender de sus facultades espirituales que tenga. Y a esta suspensión, entiéndase como separación, Dios le llama arrancar. Miren los términos tan drásticos que ocupa Dios ante la inmundicia. Las piedras representan a los creyentes que forman la casa. Y Dios dijo: esas piedras que se llenaron de lepra, arránquenlas. Qué drástico, ¿verdad? Pero no es para menos, hermano. Era un problema grave de inmundicia que podía destruir la casa, que podía o que puede destruir la iglesia espiritualmente hablando. Esto significa que el creyente que se llena de lepra, de pecado, pierde temporalmente la comunión con el resto de la unidad de la iglesia. Yo sé que se escucha drástico, es triste y es lamentable, pero así era ordenado por Dios. ¿Y por qué Dios tomaba una actitud o una acción tan drástica? Arranquen esas piedras que se dañaron de pecado, de inmundicia. ¿Cuál es el propósito? Para que usted y yo, que también somos ahora espiritualmente piedras vivas formando la unidad de la iglesia, entendamos, aprendamos cuán dañina y destructiva es la inmundicia en la estructura interna de la iglesia. Algo más, según ese texto, la piedra contaminada perdía su lugar, porque la tenían que arrancar. Perdía su lugar. Espiritualmente esto me dice que el creyente contaminado de lepra también pierde su lugar de comunión. Pierde su posición en la unidad corporativa de la iglesia. La piedra contaminada era quitada
para evitar que se siguiera extendiendo la lepra al resto de la pared. El creyente contaminado entonces es quitado de su posición para evitar que siga extendiéndose la inmundicia al resto de todos los creyentes. Y le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que en lo práctico de la iglesia, en la vida práctica de la iglesia, cuando un creyente se corrompe de maldad y no quiere arrepentirse, no quiere restaurarse, se niega a ser restaurado, disciplinado, hermanos, corregido, es quitado. Y es aquí donde muchos creyentes que les falta discernimiento no logran entender esto y empiezan a criticar: ay, no, en esa iglesia no tienen amor. No, a ese pastor le falta amor, le falta misericordia. No, hermanos, estamos hablando de cómo Dios ordenó que se tenía que tratar, corregir, cuando había algo de inmundicia que exponía a la iglesia, a la casa, para que se destruyera. Amén. Vamos a mirar el ejemplo de la iglesia de Corintios. En la iglesia de Corintios, como casa espiritual, un creyente de esa iglesia, una piedra de esa casa, se llenó completamente de inmundicia. Y la inmundicia en la vida de ese creyente, que era una piedra de la casa de Dios, era grande y era grave. Cuando el apóstol Pablo se entera, manda una carta especialmente, que es la primera carta de Corintios. Y en esa carta, hermanos, da unas instrucciones de cómo tienen que tratar ese problema de inmundicia. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1. Vamos a mirar algunos textos. Usted lo puede leer en su casa con toda disponibilidad de tiempo. Aquí no podemos leer todo el capítulo porque es muy extenso, pero vamos a mirar los capítulos principales. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Eso es inmundicia. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, en los paganos. Oiga, era grave. Ni en los de afuera se miraba esa acción pecaminosa. Y por lo tanto no era propio dentro de la iglesia. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que su madrastra era su amante. Esa mujer la compartían dos hombres, el papá y el hijo. Y estaban muy cómodos dentro de la congregación, quizá cantando, hablando en lenguas, porque esos de Corintios eran muy carnales. Aparentemente eran muy espirituales, pero eran muy carnales. Aún hablando en lengua andaban en pecado. Aún profetizando andaban en pecado. Y mire lo que el apóstol les dice, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. Y este es el problema de las iglesias de ahora. Este es el problema de los ministros de ahora, de los creyentes de ahora, que están tan envanecidos, cegados por el mundo, las modas, las cosas mundanas y paganas, hermanos, que no se dan cuenta de cómo el pecado a veces se les mete en los altares. Y ahí tienen el adúltero, el fornicario participando, tocando, cantando en el liderazgo, porque están completamente envanecidos. Y ese era el problema de esa iglesia. Había un acto de inmundicia grave dentro de ellos. Esa iglesia se había contaminado de inmundicia. La unidad de la iglesia corría peligro. La vida de la iglesia corría peligro y ellos estaban envanecidos en otras cosas. Y el apóstol Pablo les dice: ¿no debierais más bien haberos lamentado? ¿Para qué? Para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Es lo mismo, saquen esa piedra de la pared que se contaminó de lepra. Ahí está la realidad espiritual. Quiten esa piedra.
se llenó de inmundicia. Quiten a esa persona de en medio de vosotros. Vamos a ir al versículo 13, en ese mismo capítulo. Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso dentro, a ese perverso de entre vosotros. Ahí está el ejemplo de la realidad espiritual, de lo que significaba quitar una piedra que se había contaminado de lepra. Echar fuera esa piedra que se había contaminado de lepra a un lugar inmundo. Versículo 41. Y harán raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. Qué profunda es la palabra, ¿verdad? Que con la mente natural esto no se entiende. Con una mente carnal tampoco. Esto se tiene que entender con una mente totalmente espiritual. Bendito sea Dios, que Dios nos ha dado luz para mirar esto con la claridad del Espíritu. Esta era otra de las instrucciones de Dios. Después de quitar la piedra contaminada, entiéndase, quitar al creyente de sus funciones espirituales porque se contaminó, Dios ordenó que se raspara la casa por dentro alrededor. Ponga en su espíritu y aplíquele discernimiento a esa acción de raspar. Raspar. Al raspar la casa de las paredes, se caía el barro que estaba manchado también de lepra. Y ese barro raspado tenía que ser tirado fuera en un lugar inmundo. Ahora, espiritualmente, ¿cómo entendemos la acción de raspar la casa? Que sus paredes y sus piedras se habían llenado de lepra. ¿Qué es raspar? ¿Y cuándo se tiene que raspar? Según el contexto, se tenía que raspar cuando la casa se contaminaba de lepra y cuando las piedras estaban totalmente leprosas. La palabra raspar significa limpiar, depurar, quitar lo sucio, lo malo. Y esto significa que ante un brote de inmundicia en X iglesia, en cualquier iglesia, la acción de raspar espiritualmente me habla que se tiene que santificar, limpiar esa iglesia, quitar inmediatamente todo lo maligno, lo impuro que trajo contaminación. Entiéndase, tratar con la conducta de la iglesia, tratar con las actitudes de la iglesia, tratar con las palabras de la iglesia, tratar con las acciones de la iglesia, raspar toda la inmundicia que venga de actitudes, palabras, comportamientos, acciones que quieran seguir contaminando la iglesia. Eso es lo que significa raspar. Y ahí es donde uno tiene como pastor que intervenir, corregir, llamar la atención, disciplinar. Y fíjese, yo he tenido la necesidad hasta de poner o pedirle a las personas que cuando me entero que cometen alguna acción, he llegado hasta el extremo de que pongan la mano sobre la Biblia y juramentarlos con maldición si están mintiendo. Amén. Hasta ese extremo he llegado yo, con el fin de detener la inmundicia. Se tiene que hacer, porque hay creyentes tan mentirosos que pecan, hermano, y no tienen el valor de decir: es cierto, yo he pecado, me arrepiento y aquí estoy, merezco la disciplina. Hay creyentes tan hipócritas, mentirosos, hermano, que pecan y lo niegan todo. Y uno se queda con la duda. Y es ahí donde digo: bueno, yo no me voy a meter en problema. Si pecaste, Dios va a actuar con justicia. Si eres inocente, Dios te va a honrar. Y si eres
culpable, Dios te va a tratar duramente. Porque la Biblia dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Y es ahí donde uno tiene un problema. Porque a veces hay señalamientos de que sí es verdad, pero por otro lado lo niega. Entonces ahí es donde uno tiene que, con la sabiduría de Dios, tiene uno que tratar esa situación. Raspar en lo espiritual. Después de una acción pecaminosa dentro de la iglesia, se tiene que buscar la restauración de la santidad en la iglesia por medio de la palabra de Dios. ¿Con qué se raspaba? ¿Con qué se raspan las paredes de una casa? Póngale discernimiento. ¿Qué instrumento se agarra para raspar las paredes? Un instrumento que tenga filo, algo que corte. ¿Y qué es lo más cortante que está revelado en la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4 versículo 12. ¿Qué es lo más cortante que la palabra de Dios revela? Esto es discernimiento, hermanos. Esto es entender espiritualmente la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hermano, el raspar, el instrumento filoso, cortante que tenían que agarrar para raspar las paredes que se habían contaminado de lepra, es la palabra de Dios que se tiene que usar para raspar, cortar, erradicar, hermanos, la inmundicia cuando se mete dentro de la iglesia. Bendito sea Dios, que la palabra corta la inmundicia. Gloria al Señor. Porque como iglesia la inmundicia no nos ha destruido, porque cada miércoles estoy raspando con la palabra, cada domingo estoy raspando con la palabra. ¿Se ha notado que como, hermanos, exhorto y reprendo lo pecaminoso, lo inmundo? Estas enseñanzas, hermano, mire cómo estamos atacando la inmundicia. ¿Cómo estamos atacando la inmundicia con estas predicaciones, con estos temas, con estas reflexiones? La palabra de Dios, más cortante que una espada de dos filos, que entra hasta separar, partir, literalmente cortar el alma y el espíritu, todo lo pecaminoso que se meta en la estructura interna. Aleluya. Pero nos falta lo último, mi hermano. Estamos en el versículo 41. Lo último. Después de que se raspaba la casa, que es la palabra de Dios, con la que se debe de limpiar y purificar la iglesia de toda inmundicia, dice que derramaran fuera de la ciudad en un lugar inmundo el barro que rasparen. ¿Y qué representa el barro? ¿De qué realidad espiritual nos está hablando ese barro? Por cierto, un barro sucio de lepra, que se había contaminado de lepra. El barro contaminado que tenía que rasparse representa la humanidad pecaminosa del creyente. La humanidad pecaminosa del creyente, que solo la palabra de Dios tiene el filo necesario para rasparlo, para arrancar de la humanidad, de nuestra humanidad, toda clase de inmundicia. Pero no terminamos ahí, continuamos versículo 42. Mire, este texto me suena: retén lo que tienes para que ninguno. Ahí está lo grave de la situación. Y tomarán otras piedras. O sea que vendrán otros creyentes
y tomarán el lugar de aquellos creyentes que se llenaron de inmundicia y que no quisieron ser limpios. Y tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las piedras quitadas. Entiéndelo con el Espíritu. Está hablando de creyentes que pecan y que por el pecado pierden su función, pierden su servicio, pierden lo que hacen, pierden lo que estén trabajando, su cargo en la congregación. Se contaminaron de inmundicia, no quisieron limpiarse, no fueron humildes para arrepentirse. Entonces Dios los quitará, hermanos, de esa casa, de esa iglesia, y Dios tomará otras piedras, otros creyentes limpios, puros, santos, y vendrán a ocupar el lugar de aquellos que se llenaron de inmundicia y se fueron. ¿Verdad que está clara la palabra? Sí, porque se lo estoy explicando espiritualmente, pero usted por sí mismo iba a batallar para entender esto. Amén. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Esto es lo más triste, hermano, que cuando una piedra se corrompía por inmundicia, perdía su función. Esto es lo que le sucede al creyente que peca. La piedra con lepra era quitada y otra piedra nueva, limpia, tomaba su lugar. Y esto era así para conservar la unidad, la fuerza y la resistencia de la casa. Así Dios lo había ordenado. En lo espiritual, cuando un creyente se contamina por completo debido a su corrupción moral, a su depravación, a veces es difícil que sea limpiado. Y otro tendrá que tomar su lugar, su función. Y esto fue ordenado por Dios. Porque se tiene que buscar en todo tiempo, se tiene que procurar conservar la fuerza, la unidad, la salud, la resistencia de la iglesia. Por ello, cuando algún creyente peca y si no tiene la voluntad para ser limpiado, pierde su función en la unidad corporativa de la iglesia. Y otro, en realidad, hermanos, otro viene a tomar su lugar. Siempre ha pasado así. Otro viene a tomar su lugar. Ahora, la realidad de esta situación, le voy a dar un ejemplo. Lo que le pasó a Judas Iscariote. ¿Qué le pasó a Judas Iscariote? Él era una piedra. ¿Y qué piedra, verdad? Porque iba a ser piedra del cimiento de la Nueva Jerusalén. Tuvo el privilegio de que su nombre, hermanos, estuviera grabado en el cimiento profético de Apocalipsis. El fundamento, las perlas preciosas, lo que estuve enseñando el sábado en el estudio. Tuvo el privilegio de ser parte de la base de la edificación de la iglesia. Y lamentablemente su corazón se llenó de inmundicia. ¿Y qué le pasó a Judas Iscariote? Fue quitado y otro tomó su lugar. Judas, como piedra de la casa de Dios, se llenó de inmundicia. Y Matías fue la nueva piedra que vino a ocupar su lugar. Una piedra limpia fue agregada a la casa de Dios en lugar de aquel que tenía un corazón traidor. Por eso la Biblia dice: y tomarán otras piedras y las pondrán en su lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Ya para terminar, piedra nueva y barro nuevo para conservar la integridad de la casa de Dios. Piedra nueva, otro creyente transformado de verdad, procesado de verdad. Barro nuevo, la humanidad santificada del nuevo creyente que tomará el lugar de aquel que se llenó de inmundicia en la iglesia como casa de Dios.
Póngase en pie, por favor.